Muy bien. El tema que nos corresponde ver de esta unidad del último tema es el neoliberalismo en América Latina. ¿Qué comprende usted por neoliberalismo? ¿Qué será esto del neoliberalismo? ¿Qué entiendo yo por un neoliberalismo? Pensemos un minuto máximo. ¿Qué será para usted? Lo que usted comprenda, antes de ver qué es el neoliberalismo, yo quisiera que usted comprenda primero qué en América Latina, pero ¿qué es esto de neoliberalismo? ¿Qué significa neoliberalismo? ¿Qué será esto del neoliberalismo? Tener libertad. Ser Tener libres. libertad. Ya, ser libres, ya, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya los compañeros nos dicen libertad, ser libres, que para ellos significa aquello, ¿no? Pero ¿qué más será? ¿Qué más será, chicos? Cuando hablamos del término neo de por sí, ¿qué significa el prefijo neo? ¿Qué significará esto de neo? Económicos. Nuevos asuntos económicos, sí, pero ya, solo el término neo, ¿qué significa? Cuando dicen los neobachilleres, ¿qué está diciendo? Nuevos. Nuevos, ¿no es cierto? Los nuevos, los que están recién incorporados. Entonces, aquí también lo que van a hacer ustedes próximo, ¿verdad? ¿No es cierto? Ustedes van a ser bachilleres de la UEPS. Así que ánimos. Entonces, así hablamos nosotros aquí también el tema del neoliberalismo, como dicen ustedes, de un nuevo liberalismo. Pero este neoliberalismo no estuvo enfocado a lo que usted está pensando, ¿sí? A lo que usted está haciendo una liberación, es decir, es tener libertad, valga la redundancia, quizás en el tema de político, económico, ¿sí? Nos habla este neoliberalismo, es preciso decir que es una concepción radical, perdón, aquí la falta, radical del capitalismo. ¿Se acuerdan qué era el capitalismo? ¿Qué era el capitalismo? ¿Qué era para ustedes? Recuerdan, el tema del capitalismo nosotros ya vimos, ya, ¿qué era el capitalismo? Solo beneficiaban a un grupo. Ya, era, primerito, ¿qué era? ¿Un sistema religioso, un sistema feudal, un sistema social? ¿Qué era el capitalismo? Sistema económico. Un sistema económico, muy bien, Jenny. Muy bien, señor Manuquisa. Es un sistema económico. Primerito, recordemos estos términos, ¿no? Entonces, el neoliberalismo es una concepción radical, es decir, que va de la mano del tema del capitalismo, en el cual se tiende a ¿qué? A obstaculizar, perdón, el mercado hasta convertirse en medio, dice, el método y el fin de todo comportamiento humano inteligente y racional. En esta situación del neoliberalismo como concepto, como término de qué es este neoliberalismo, nos habla de que quedan subordinadas al mercado la vida de las personas, el comportamiento de las sociedades y la política de los gobiernos. Es una concepción radical del capitalismo también, ¿por qué? Porque designa una filosofía política, ¿sí? El cual está fundada en el valor de la libertad individual. Pero cabe recalcar e indicar para que usted no se confunda, en el tema del capitalismo, este individualismo que tenían en este sistema económico era a beneficio de quiénes. Y al término mismo, al decir un beneficio individual, a beneficio de quiénes nomás era. El tema del capitalismo. ¿Quién nomás se veía beneficiado cuando subía el tema de un trabajo? Y yo les había mostrado también una pirámide capitalista. Habíamos visto quiénes nomás salían beneficiados en el capitalismo. Los reyes. Los reyes. reyes.
No, ya, no solo el tema de los reyes, ya hablando en la actualidad, digamos que en la actualidad sea una Los sociedad, empresarios Los grandes. empresarios, Dueños. los Grandes empresas. ricos. las Los grandes dueños de las empresas, empresas. exacto, las grandes empresas Las transnacionales. o las personas que tienen la parte dominante en el sistema Económico. económico. A eso nos hace referencia el valor de una libertad individual. Este postula preeminencia del mercado, es decir, la presencia o el estar bien fijos dentro del mercado y la libre competencia. Y a la vez ampara a una serie de políticas económicas desreguladoras. Si estuviese aquí, si dijera que el neoliberalismo en cierta manera es algo bueno, estuviese políticas económicas reguladoras. Pero aquí muy bien el término ya le está dando a decir que el neoliberalismo quizás no es lo correcto que hubiese sido para América Latina, para Latinoamérica, ¿no? Porque nos habla de políticas económicas desreguladoras, más bien decir a que todo lo que construyeron en su momento, pasando desde el capitalismo a llegar al socialismo, que venga otro sistema económico en el cual en vez de mejorar, más bien desregula lo que ya estuvo realizado, lo que ya estuvo hecho en un inicio, ¿sí? Por los otros, perdón, sistemas económicos. Para que se dé este neoliberalismo, primeramente contamos de un patrón neoliberal. ¿Qué es un patrón neoliberal? Hablamos de como patrón neoliberal, es algo que se presenta constantemente dentro de una sociedad y lo que promueve así el tema, que se fije, que se implante más el neoliberalismo dentro de una sociedad o estado. Y así, este neoliberalismo surge específicamente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y esta es en contra del Estado intervencionista en campos, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son esos campos. Este neoliberalismo surge como una acción política e ideológica, ¿sí? Como una acción política e ideológica. Y a su vez, propone que el Estado sea el regulador del comportamiento social, que no sea propietario de medios de producción y a la vez que no sea interventor, ¿ya? Este neoliberalismo se incluye dentro de los campos o es intervencionista, como les había manifestado, dentro de los campos de qué nomás, de la economía, por cuestión de lógica, al ser un sistema económico, ¿no? ¿De cuál más? ¿De qué otros campos más? Aquí está. ¿De qué otros campos más? Derecho y filosofía. Derecho, filosofía. Derecho y filosofía, ¿sí? En estos campos es el tema de cómo intervino el neoliberalismo. ¿Ya? Entonces, vamos repasando. ¿Cuándo ha surgido el neoliberalismo? ¿En qué época? ¿Después de qué? ¿De qué evento? Después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que propone este neoliberalismo? Un Estado regulador Estado de regulador. comportamiento social. ¿Qué entiende usted por un Estado regulador de comportamiento social? ¿Qué será esto de Estado regulador de comportamiento social? ¿Qué comprenden? Un gobierno. Ya un gobierno, ¿pero qué? ¿Qué hace ese gobierno? Al yo decir que es un Estado, un ente regulador de comportamiento social, ¿qué querrá decir? Que regula las Hacer una mejor sociedad por los pueblos. Que busca una mejor sociedad, sí, busca mejor sí, una mejor unión. sociedad, pero no como lo que usted está pensando, sí, no precisamente como lo que usted está pensando. Este ente regulador de comportamiento social une pero a sectores solo que se vean beneficiados del tema económico, ¿ya? Ya vamos a ver más adelante el por qué. Pero al decir que ellos proponen un Estado regulador de comportamiento social, el neoliberalismo lo que busca en ese entonces se busca mediante este campo económico, ¿no? Este nuevo sistema económico, es que
el comportamiento de la gente sea regulado a manera como los dictadores, ¿no? Como los dictadores, ellos tenían el poder absoluto sobre la gente. De la misma manera, a pesar de ser un término que quizás tienda a confusión, porque dice el neoliberalismo, para mí es una nueva liberación, ¿no? Algo que quizás yo salga de lo que estaba ahí oprimida, ¿no? Sin embargo, no es eso, ¿no? Si nos hablan de una neoliberación en el tema de que del campo económico en el cual se enfocaron solo con ideologías capitalistas, ¿ya? El neoliberalismo. ¿Cuáles son los postulados del neoliberalismo? Los postulados del neoliberalismo son los siguientes. Primerito, el recorte del gasto público social, ¿sí? Es decir, todo el gasto público, a ver, cancelación de los docentes de las universidades estatales. Últimamente había, hace tiempitos, nomás no es mucho, hace unos meses había el tema del recorte presupuestario a las universidades superiores, no sé si ustedes sabían. De esto, este es uno de los postulados de este neoliberalismo, en el cual se enfoca solo en el tema de recortar el gasto público, es decir, hacer que de una u otra manera las empresas públicas se vengan ¿qué? A privatizar. A privatizar, ¿ya? Pongamos un ejemplo, digamos que la estatal, ¿ya? La estatal, ellos son lo que es pública, ¿no? Por lo tanto, los gastos son en el tema del Estado. ¿Cuándo se podría poner como una universidad privada? ¿Por qué circunstancias se podría privatizar esta universidad? Uno pague una pensión. Exacto, cuando usted empiece, exacto, cuando digan, a ver, debido al recorte de gasto público que hemos tenido por parte del Estado, del gobierno, vamos a empezar a cobrar un rubro por el tema de clases, ¿sí? Por el tema de clases de asistencia a la universidad. Es el hecho de que ya de por sí hubo un primer postulado de un neoliberalismo como una causa del neoliberalismo dentro del tema educativo, que es el recorte de gasto público social, ¿sí? Venga, y esto me afecte. Por lógica, si hay un recorte de gasto público o en el tema de hay una eliminación total de gasto público, estamos hablando que las empresas públicas, ¿sí? Y tomando el ejemplo de la universidad, la universidad, si no tiene de dónde cancelar a sus docentes, ¿qué es lo que tendrá que hacer? Tendrá que cobrar un rubro, va a empezar a cobrar a los estudiantes tendrán que cancelar. Ya no va a ser de todo una institución pública, sino empieza a ser ya privada, porque nosotros somos los que pagamos para educarnos en ese sentido, ¿ya? Entonces, a eso hace referencia el tema del recorte de gasto público y una privatización de empresas públicas, ¿sí? Pasar a un dueño diferente que sea del Estado, una persona en particular, una persona, perdón, civil, ¿sí? En ese sentido. El neoliberalismo, otro de sus postulados, hablamos de una reforma tributaria. Lo que ha pasado últimamente, y las personas que tal vez tengan negocios me van a comprender este tema. Cuando hablamos de reforma tributaria, las empresas cuando tienen que, por ejemplo, realizar declaraciones, ante tantas normativas que presenta el SRI, ¿sí? Es el ente del Servicios de Rentas Internas, el que controla las empresas. A ver, usted está vendiendo esto, pero usted tiene que declarar esto. A ver, usted declara. Todo esto habla del tema de reformas tributarias. ¿Por qué se le considera como un postulado del neoliberalismo? Porque en cierta manera ellos intervienen, ¿no? Más que en cierta manera, ellos de cajón intervienen un 100% en el tema de las empresas, tanto públicas como privadas, ¿no es cierto? Y dentro de las cuales ellos ponen las leyes ¿para qué? Para que se vea la parte económica también beneficiada de toda la nación, ¿no? Por el tema de un cobro de impuestos, por el tema de, ¿qué más hace el tema del SRI? A ver, ¿quién me dice?
¿Solo cobra impuestos o qué más hace? Clausuran los negocios. Ya, muy bien, ve el tema de leyes dentro del tema laboral, o del tema del que se están emitiendo comprobantes y si no, les clausuran, como dice el compañero, muy bien, sí. Todas estas situaciones se las conoce como reformas tributarias. Y últimamente, en la actualidad, hemos tenido algunas series de cambios en el tema de reformas tributarias, ¿sí? Ha habido el tema este del pago de las microempresas, no sé si alguien de aquí, perdón, de las personas no naturales que tienen quizás sus negocios pequeños y tienen que cancelar un rubro, el 2% de sus utilidades, todo este tema, todo se llaman reformas tributarias y es un postulado o una característica evidente del neoliberalismo, ¿sí? Otra situación o postulado del neoliberalismo es una liberación financiera, liberalización del financiera, ¿sí? Entendemos, perdón, como liberación financiera, hablamos en el tema de que dejamos el lado financiero, la parte económica en manos de alguien, ¿sí? En manos ya no solo del Estado o solo del gobierno, sino dejamos en alguien en específico, que en este caso puede ser una empresa privada, ¿sí? Hablamos también como de un neoliberalismo, una disciplina fiscal, ¿sí? ¿Por qué una disciplina fiscal? Porque al estar nosotros, al tener unas reformas tributarias, nosotros estamos hablando de que vamos a tener un cierto orden en la parte, ¿no es cierto? En la parte de leyes, en la parte tributarias, en la parte en las cuales de los gastos públicos, en la parte de la privatización de empresas públicas, sí, todas estas conllevan a una disciplina y aparentemente, ¿no? También hablamos como postulado del neoliberalismo que un tipo de cambio competitivo, ¿sí? También una liberación del comercio, ¿ya? Una liberación del comercio y la inversión extranjera directa, ¿ya? Hablamos de una desregularización de los derechos de propiedad, la privatización de empresas públicas y la protección de derechos de propiedad, ¿sí? Como postulados del neoliberalismo. ¿Cuáles son las políticas neoliberalistas? ¿Sí? Vamos a hacerle participar a Comandar. Lea, por favor, si puede leer este párrafo de aquí. Ya, licenciada. Políticas neoliberales. Liberales. El neoliberalismo propone que se deje en manos de los particulares o empresas privadas el mayor número de actividades posible. Igualmente propone una limitación del papel del Estado en la economía, la privatización de empresas públicas y la reducción del tamaño del Estado, es decir, una reducción del porcentaje del PIB controlado o administrado directamente por el Estado. Respecto al derecho laboral, mercantil y las regulaciones económicas generales, el neoliberalismo propugna la flexibilización laboral, la eliminación de restricciones y regulaciones a la actividad económica, la apertura de fronteras para mercancías, capitales y flujos financieros. Y licenciada, ¿puede subirle un poquito? Usted tendría que subirle porque creo que está con un dispositivo celular, algo. No, no puedo subirle. No sé si ahí en algo le mejora. Ya, licenciada. ¿Dónde se quedó? A la actividad económica, la apertura de fronteras para mercancías, capitales y flujos financieros, y se reduce el tamaño del Estado. Muy bien. Gracias, Kumendaya.
Nos habla aquí, nos dice, igual pone una limitación del papel del Estado en la economía, ¿ya? Por ello nos hablaba hace un momento en el tema de que quiere que sea una liberación de qué, pero no es una liberación como bien nosotros lo estamos pensando, una liberación en la cual nosotros quedemos exentos de leyes, exentos de tal vez de tema de impuestos, no, sino nos habla de una liberación económica, pero por parte de quienes, sí, del Estado, en el cual el Estado ya no tenga la misma función o el papel principal dentro de la economía de un país. Esa es la referencia. Nos habla una reducción del porcentaje del PIB controlado. ¿Qué es esto del PIB controlado? Es el Producto Interno Bruto, ¿sí? Eso es PIB, Producto Interno Bruto, controlado o administrado directamente por el Estado, ¿sí? Licenciada, Perdón, dígame, señora Lanuca. ahí verá, aquí veo dos palabras. Políticas neoliberales. Y acá donde está el inicio dice el neoliberalismo. Neoliberalismo, ¿son dos cosas distintas, licenciada? No, es lo mismo, es lo mismo. Hablamos de lo mismo, estamos hablando prácticamente, a ver, hace un momento vimos el concepto de neoliberalismo. Ahora, ¿cuáles son las políticas neoliberales? Así como digamos yo, para que me comprenda, yo hablo del socialismo, ¿ya? ¿Qué es el socialismo? Ya, y el socialismo tiene diferentes políticas socialistas, estas son, o sea, su clasificación, ¿sí? Cuando hablamos de políticas neoliberales, hablamos de una clasificación de políticas con ideologías del neoliberalismo. Están dentro del, es lo mismo, ¿sí? Simplemente aquí es una especificación para hablar al momento de clasificar este tipo de políticas. ¿Sí, señora Lanuca? Sí, licenciada. Ya, listo. Ya, les estaba explicando que qué es esto del PIB, hablamos del Producto Interno Bruto, que el Estado dice, es decir, dice, debe controlar el tema, ¿no? Directamente de este Producto Interno Bruto, más no que sean las empresas o los pequeños comerciantes, los empresarios los que controlen este tema, siendo que son los propios dueños, ¿sí? Es un tema cuando se quiere convertir del neoliberalismo. ¿Cuáles han sido estas políticas neoliberales? ¿Sí? Tenemos aquí una clasificación de políticas neoliberales macroeconómicas. Tenemos aquí 3, 4 en políticas neoliberales, como son las políticas monetarias restrictivas, las políticas fiscales restrictivas, la liberación, desregulación y la privatización. Son las políticas neoliberalistas, ¿ya? Vamos a ir participando. Susana Tenorio, ¿cuáles son las políticas monetarias restrictivas? ¿A qué hace referencia? Es lo que estaba explicando ahorita, ¿verdad? Sí, lea por favor esto de las políticas monetarias restrictivas. Aumentar tasas de intereses o reducir la oferta de dinero hasta lograr una inflación cerca a cero y evitar el riesgo de devoluciones de la moneda. Los partidarios del neoliberalismo creen que estas medidas evitarán los llamados ciclos de mercado. ¿Ya? ¿Continúo? No, vamos a hacerle participar a alguien más. Gracias, Susana. María Fajardo. Políticas fiscales restrictivas. Aumentar los impuestos sobre el consumo y reducir los impuestos sobre la producción. La renta personal y los beneficios empresariales. También proponen eliminar regímenes
regímenes especiales y disminuir el gasto público. Muy bien, vamos a hablar ahora de la liberación o desregularización. Mayra Paladines. Ya, licenciada. Aumentar los impuestos sobre el, a ver, Es la siguiente. Ya. Los partidarios de políticas neoliberales defienden la liberalización o desregulación para el comercio como para las inversiones, por considerarlas positivas para el crecimiento económico. Igualmente se considera positiva la eliminación de muchas reglas y restricciones, reduciéndolas a un mínimo necesario. En particular, abogan por aumentar la movilidad de capitales y la flexibilidad laboral. Muy bien, perfecto. Privatización. Diana Morales. Privatización. Se considera que los agentes privados tienden a ser más productivos y eficientes que los públicos, y a que el Estado debe adelgazarse para ser más eficiente y permitir que el sector privado sea el encargado de la Creo que no culminó, pero bueno, ya, no hay problema, ya. Esas son las políticas neoliberalistas, es decir, más características de este sistema económico. Nosotros también tenemos aquí lo que es, y prácticamente es un breve recorder y un breve resumen de lo que hablamos hace un momento de estas políticas, o dentro de qué campos intervenía el tema del neoliberalismo. Sí, dígame, señora Lanuca. Licenciada, donde que usted hizo mención de las políticas monetarias restrictivas, dice aumentar las tasas de interés, políticas fiscales restrictivas, dice aumentar los impuestos sobre el consumo, liberación de desregularización. Esta parte casi está igual, donde que dice políticas monetarias, dice aumentar las tasas, y aquí donde dice fiscales, aumentar los impuestos. ¿Puede explicar sobre eso, licenciada, por favor? Claro, a ver, estamos hablando aquí en el tema de políticas monetarias restrictivas, ¿sí? Hablamos en el tema de cuáles son las características de este neoliberalismo en la política monetaria. Hablamos en el tema de aumentar tasas de interés o reducir la oferta de dinero, ¿sí? ¿A qué hace referencia? A que nosotros con estas actividades, con estas mociones de aumentar tasas de interés, ¿sí? ¿Ya? O reducir la oferta. A ver, por ejemplo, en una cooperativa, ¿ya? Para evitar la devaluación de la moneda, es decir, que la moneda pierda su valor, ellos tienen que aumentar el interés, por ejemplo, en los préstamos. O a su vez, por ejemplo, alguien que les está ofreciendo, un banco que les ofrezca unos $15,000 para 6 meses, ¿ya? Digamos, me estoy inventando los datos, ¿ya? Les diga, vamos a reducir la oferta porque vemos que es mucho dinero y las personas están adquiriendo todos, pero no vemos que existe una buena economía para que nos puedan devolver ese valor. Entonces reducen este tema de la oferta de dinero, ¿sí? Por lo tanto, así ellos buscan la manera de cómo evitar el tema de la devaluación de la moneda, que pierda su valor. Cuando hablamos de políticas fiscales, hablamos en el tema de leyes, en el tema de impuestos, en el tema de cómo nosotros vamos a cuidar el sistema económico, no qué vamos a aplicar económicamente, ¿sí? Sino cómo vamos a cuidar mediante impuestos, mediante lo que es en la parte de poner en políticas restrictivas, políticas, fiscales restrictivas, algo que me restrinja, algo que me limite, me digo, a ver, muy bien, usted tiene este sistema económico, pero hace falta algo, ¿no es cierto? Vamos a poner, nos ponen un pero, a las personas que tienen negocios quizás me comprendan un poquito más, nos ponen un pero, aunque en todos los ámbitos, por ejemplo, usted trabaja en el tema de transporte, a usted le ponen unas ciertas restricciones en las cuales usted
esa restricción para poder seguir trabajando. Tiene que cumplir esa restricción, pero pagando un cierto rubro por el permiso de su matrícula, por ejemplo, ¿ya? Entonces, a eso habla en el tema de políticas fiscales restrictivas. Al hablar de una liberación, una desregulación, estamos hablando. Regulación, primerito, es algo que yo regulo, algo que busco lo bien, ¿no es cierto? No es que busque acá lo mal, pero simplemente tiene ideologías capitalistas en las cuales quienes nomás se ven aventajados son solo la parte beneficiada económicamente o la parte que se dedican netamente al tema del capitalismo. Sí, señor Alanuca. ¿Ya? Sí, licenciada, pero aquí también hay donde dice liberación, desregulación. Ahí hace mención 3 palabras. Dice aquí donde dice en esta parte liberalización o desregulación. Desregulación. Y aquí dice, en esta parte dice, bueno, esa parte, ¿por qué hace mención así en ese sentido, licenciada? Ya, eso le decía, señora Nucara, en el tema de liberación, de regulación, ¿sí? De regulación, es en el tema de que quita lo que es el tema de, a ver, ya no vamos a regular de cierta manera como estábamos llevando el sistema económico, ¿ya? Ahora vamos a tener un nuevo control, ¿sí? Nuevas directrices en el sistema económico y eso va a ayudar o va a pretender ayudar a seguir aportando en este sistema capitalista, que es lo que también tiene las características del neoliberalismo, ¿sí? A eso nos hace referencia una liberación, una desregulación, es quitar algo que ya estuvo implantado para colocar otra ideología, que es en este caso una liberalización, ¿sí? Liberar de un cierto sistema para colocar otras ideologías políticas, que en este sentido es la política neoliberalista, que va de la mano del tema del capitalismo. ¿Sí? Licenciada, hoy día escuchaba yo en las noticias que en Estados Unidos, no sé si usted escuchó que el presidente de Estados Unidos sube los impuestos. En este caso sería así más o menos la desregulación. Exactamente. Hoy día Exactamente. Bueno, de hecho ahí estaríamos hablando de una política monetaria, más que en el tema de una desregulación, sí. Claro, tiene una parte porque el tema está cambiando las reglas, ¿no? Pero hablamos también de una política monetaria, porque está cambiando su sistema económico a través de ¿qué? De cobro de intereses, de cobro de impuestos, en los cuales se ven afectados, ¿quiénes? La población que está inmiscuyéndose en el tema de este liberalismo, de este ejemplo del neoliberalismo, ¿sí? Ya. Chicos, verán, yo les voy a pasar esta diapositiva al grupo de WhatsApp, ¿sí? Y van a ver, vale, un segundito, vamos a hacer una actividad.